Buenos días, Hola, profe. hola, buen día. Denme un segundito. ¿Tienen clase siempre antes mío? Ya. Bueno, a ver. Buenos días, profe. Hola, buen día. A ver, vamos un ratito. Ya se abrió. Ya. Tamara Aguilar. Presente. Que a veces te van de odio. Ya, listo. Melanie Aguirre. Buenos días, profe presente. Daniela Barros. Buenos días, presente. Hola, buen día. Mario Bolaños, Mateo Bolaños, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, presente, buenos Ya. días. Valeria Bonifaz. Presente, buenos días. Hijo, ya te vi. Sabes que si hablan bajito, no se prende el foco. Polet Carrasco, si estabas, ¿no es cierto? Presente. Ya. Ingrid o Nayeli Casares, no me acuerdo cómo te dicen. Ahí está. Josué Cruz. Presente, profe, buenos días. Hola, buen día. Milena Enríquez. Presente, buenos días. Carol Erazo. Presente, Lisa. Perdón, presente. Milena Falcón. Presente, buenos días. Alexis Figueroa. Presente, buenos días. Melanie, ay, ya te espérate. Melanie Girón, ya te llamé, ¿no es cierto? Sí, presente, profe. Ya es que estoy con dos pantallas, entonces me pierdo la línea. Ay, están seguidas. Melanie Guamaní. Presente, profe. Ya sea, esto no es justo para los despistados, o sea, las dos están seguiditas. Ya. Estefanía Insuasti. Ya, ella no existe, creo. Gabriela Navarrete. Buenos días, presente. Ya. Ariel Pérez está, ¿no es cierto? Presente, profe. Sí. Hola. Diana Realpe. Creo que sí te vi. Presente, profe. Eso. Estefanía Sánchez o Lisette Sánchez. Presente. Ya, Lisette. Ágata Salema, tú tenías problemas con el internet, ¿no es cierto? Sí, profe, pero pues ahorita ya se lograron arreglar y ya me puedo conectar. Ya, buenas. Miguel Topanta, Presente, profe. sobreviviste, ya, listo. Robert Alejandro Salnulvide. No existe. Buenos días, presente. Sí existes. Ay, ya, perdón,
estás de controles y entonces no te veo la cara. Juan Diego Zambrano. Ya, listo. Ya. Solo una cosita, verán, les voy a compartir mi pantalla. Ya. Están viendo el EVA, ¿no es cierto? Aquí en el EVA ya está. Espérenme. No se está grabando. Listo. Aquí en el EVA ya está cargado el sílabo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes aplastan el botón del sílabo, se les va a descargar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer solo como un demo. Listo. Y no funciona, sí funciona, ya. Listo. Entonces, en el sílabo, como está cargado, ustedes tienen aquí los resultados de aprendizaje de la materia, ¿ya? Estos de acá son, los de arriba son los de la carrera en general, los de la materia son estos de aquí. Y después ustedes tienen desglosado el temario, ¿no es cierto? Por unidades, todo lo que vamos a ir viendo en cada unidad. Y eso está relacionado con los resultados de aprendizaje. Entonces, aquí tienen ustedes un poco una guía de cómo vamos a ir haciendo en teoría, cada capítulo, cómo va a ser evaluado, si es que de pronto ustedes tienen que hacer alguna presentación o cosas así, ¿ya? Si se fijan, este semestre con respecto al año pasado que yo di clases igual al paralelo 4, ya tiene un cambio en el sílabo importante, y es que la unidad de la célula por fin está dividida en subunidades más pequeñitas, que son como más fáciles de manejar. Entonces, los cuestionarios que yo les dije que vamos a ir haciendo al final de cada unidad, van a ser al final de cada una de estos temas. Entonces, acabamos célula procariote y yo les dejo habilitado un cuestionario. Acabamos célula eucariote, les dejo habilitado el cuestionario. Acabamos sistemas endomembranas, queda habilitado el cuestionario. Ya, yo les voy a ir avisando los días que vamos a hacer los cuestionarios, ya, para que ustedes no se pierdan, ya. Eso con respecto a los contenidos. De aquí, además, al final del sílabo están los libros de donde ustedes pueden estudiar. De todos los que yo les puse en esa carpeta que se pueden descargar, los que yo no tengo son este de Cooper y este de biología celular de Paniagua. Por eso entonces yo casi no les uso para hacerles a ustedes las evaluaciones, ¿ya? De todas maneras, estos libros ustedes sí pueden conseguir en la biblioteca de la universidad, ¿ya? Solo que si se acuerdan lo que les dije al inicio, tienen que sacar una cita ahora, un turno, para poder acudir a la biblioteca, ¿ya? La biblioteca tiene del libro de Cooper, por eso es que yo no le uso mucho, tiene una copia, pero potencialmente ya está digitalizado en la hemeroteca para que ustedes tengan, ¿ya? Si no, con lo que yo les he dado está bien, y la doctora Rangles me cambió de aquí del sílabo las referencias digitales, pero la única que hay que agregar es con la que ustedes ya van a empezar a trabajar el día de hoy en la sesión de laboratorio, ya que es del sitio de Biointeractive. De ahí no hay mayor cosa que explicarles sobre el sílabo en sí, pero entonces, ¿se acuerdan que yo les hablé que en general hay esta pestañita de seguimiento al sílabo? A la quinta semana de clases ustedes tienen que evaluar que estemos como a la par de lo que dice el sílabo, que hemos visto todo lo que está contenido en el sílabo hasta la quinta semana, a la 10ª semana y a la semana 15ª, ¿ya? Eso solo para hacerles acuerdo de esta cosa así medio aburrida que nos toca hacer a todos, porque yo también tengo que hacer y es chanchísimo, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, espérenme un ratito. Ya le dejaron de ver al Eva, ¿no es cierto?
Está la clase. Listo. Entonces, como ahorita vamos a empezar con teoría, ya está cargado aquí en descarga. Hay un PDF de la presentación ya. Entonces, eso ya está listo. Entonces, ahorita yo voy a seguir un poquito con la clase y a la segunda hora revisamos el trabajo que ustedes hicieron sobre los seres humanos, ¿ya? Ya apago el teléfono porque si no, no nos dejan en paz. Ya. La clase pasada habíamos terminado hablando de la teoría de los endosimbiontes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esta teoría de los endosimbiontes es una teoría que tiene algunas evidencias, entre ellas la presencia de material genético, ¿no es cierto?, dentro de las organelas en las células de eucariotes, pero además existían, ¿no es cierto?, estas evidencias actuales. Lisette Sánchez, ¿te acuerdas cómo se llamaban esas evidencias actuales? No, profe, no me acuerdo. Ya. Josué, ¿tú te acuerdas? Josué Cruz. ¿Te acuerdas cómo No, se profe. llamaban? ¿No te acuerdas? Eran los intermediarios vivientes, ¿no es cierto? Que era ese paramecio con las alguitas viviendo adentro. ¿Ya? Entonces, eso para explicar el origen del núcleo. De ahí el siguiente hito que existe en la evolución de los seres vivos es el desarrollo de la multicelularidad, ¿ya? Y esto también es algo que está súper ligado al tema de la predación, porque en el momento en el que un organismo se vuelve predatorio, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de ingerir mucho más alimento, muchos más nutrientes, ¿no es cierto? Y en ese caso el tamaño empieza a convertirse como en una ventaja, es una ventaja evolutiva, ¿no es cierto? Ser más grande, porque mientras más grande eres, puedes captar presas más grandes, ¿no es cierto? Y entonces puedes aprovechar mejor tu tamaño, ¿no es cierto? Se vuelve una fortaleza para justamente poder englobar, ¿no es cierto?, a células más pequeñas, ¿ya? Las células más pequeñas ahí tenían una ventaja y es que al ser más pequeñas, ¿no es cierto?, metabólicamente, tienen la capacidad de intercambiar mejor material con el exterior, porque la relación superficie-volumen es una relación bastante alta. Mientras nosotros, ustedes tienen aquí un cuadradito, ¿ya? Yo les he puesto 1 centímetro cuadrado formado por 1 centímetro, por un cuadrado único, y aquí tienen exactamente el mismo volumen, es 1 centímetro cuadrado, pero este centímetro cuadrado este centímetro cúbico está formado, ¿no es cierto?, por un montón de cubos más pequeñitos, de un tamaño menor, ¿ya? Entre todos estos dos tienen el mismo volumen, pero la superficie de contacto con el medio es mucho más grande en este caso, en el caso del cubo formado por los cubos más pequeños, ¿ya? Entonces, cuando un organismo se vuelve más grande, la relación superficie-volumen va disminuyendo, y eso metabólicamente le vuelve a las células súper ineficiente, tiene muy poca superficie para intercambiar materiales con el medio, ¿ya? Entonces, el desarrollo de la multicelularidad surge porque ya los organismos se volvieron demasiado grandes, y al volverse demasiado grandes, se volvieron ineficientes para captar nutrientes y para deshacerse de los derechos que hasta ese momento, ¿no es cierto?, se liberaban al medio solamente por medio de la membrana celular, ¿ya? Entonces, poco a poco, ¿no es cierto?, empezó a existir una presión evolutiva
hacia la conversión en organismos pluricelulares, ¿ya? Entonces, al ser pluricelulares, había una superficie mucho más grande para intercambiar CO2 con el ambiente, ¿no es cierto? Y poder hacer, poder realizar el metabolismo, ¿no es cierto? Pero a la vez también poder deshacerse de los desechos de una manera mucho más adecuada, ¿ya? Entonces, estos primeros organismos pluricelulares son organismos que aparecieron en el mar, ¿ya? Yo me imagino que todos ustedes, como son jovencitos, deben haber visto las películas de Harry Potter, ¿no es cierto? En el Cáliz de Fuego hay ese lago que tiene esas algas así grandotas que están fijadas, ¿no es cierto?, al suelo. Entonces, potencialmente muchos de los primeros organismos pluricelulares fotosintéticos tenían más o menos esa forma similar, ¿no es cierto? Esas algas son algas súper grandes que están formadas, ancladas, ¿no es cierto?, al suelo, y tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, ¿no es cierto?, embebidos en un medio acuático. Hay unos primeros fósiles de organismos eucariotes que datan, ¿no es cierto?, más o menos del precámbrico, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, estos son unicelulares, pero a partir de estos empiezan a aparecer fósiles de organismos ya formados por más de una célula, y en el cámbrico, ¿no es cierto?, se dio de pronto una gran radiación de invertebrados acuáticos, ¿no es cierto?, que surgieron a partir de un ancestro unicelular. Entonces tenemos justamente estos fósiles. Con ustedes todavía no vemos el video de David Attenborough, ¿no es cierto?, del origen de la vida, o ya vimos. No, ya hay varios fósiles, ¿no es cierto?, como el Trilobites que tienen ustedes por aquí, es uno de los que está por aquí, donde ya justamente se ve el aparecimiento de organismos animales, pero de tipo invertebrado pluricelular. Entonces, esta explosión del Cámbrico es una evidencia de lo que se conoce como radiación adaptativa. O sea, de pronto hubo un nicho súper grande que ocupar, y entonces los diferentes organismos aprovecharon ya su pluricelularidad y todos los recursos del medio para simplemente diversificarse, ¿no es cierto?, e irse acondicionando a los distintos ambientes que estaban presentes en este ambiente acuático. La ventaja de ser pluricelular nuevamente está asociada al comportamiento predatorio, y entonces al tener una mayor disponibilidad de nichos, al haber mayor diversidad de organismos, ¿no es cierto?, los predadores tienen como que fuentes de alimentación mucho más grandes, y poco a poco se fueron perfeccionando estas relaciones predador-presa, y eso es algo que existe incluso hasta la actualidad. Y de hecho, eso es un fenómeno que podemos ver hasta los tiempos actuales. ¿Alguna vez se han ido a Yanacocha? ¿Conocen Yanacocha? No, bueno, así en plan paseo se pueden ir un fin de semana, es bien cerquita de Quito. Se van, tienen que coger el antiguo camino a Nono subiendo por la occidental. Pero ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver justamente un ejemplo de radiación adaptativa. Ahí hay una fundación que se llama Jocotoco, que tiene una reserva, y esa reserva se caracteriza por justamente tener muchas especies de colibríes, y cada especie de colibrí está adaptada a alimentarse de distintas plantas. Entonces, por ejemplo, hay unos colibríes que tienen el piquito más curvo porque justamente se alimentan de unas plantas que se llaman campanuláceas, que tienen las flores así como tubulares. Entonces el piquito del colibrí calza justo ahí. Hay otras flores más chiquititas, por ejemplo, de algunas especies de orquídeas, y los colibríes tienen los picos más chiquititos. Este tipo de relaciones así súper específicas entre, por ejemplo, una planta y su polinizador son relaciones que se han ido desarrollando a lo largo de la historia evolutiva de la Tierra, ¿no es cierto? Y se ha ido dando esta especialización. En el video de Darwin que les voy a enseñar,
de hecho, o sea, Darwin en base a el ejemplo que él tenía con los pinzones de Galápagos, ¿no es cierto? Es que él pudo desarrollar su teoría de de la teoría de la selección natural, ¿no es cierto? Entonces, él vio que en distintas islas había distintas especies de pinzones y las diferentes especies de pinzones están adaptadas, ¿no es cierto?, a los nichos que han ido ocupando, y los picos, ¿no es cierto?, de los pinzones tienen justamente un propósito, tienen una especialización para, tienen una especialización, ¿no es cierto?, para el tipo de alimento que pueden consumir, ¿ya? Entonces, poco a poco, a raíz del surgimiento de la multicelularidad, ¿no es cierto?, han ido desarrollándose otras estrategias, el desarrollo de otras características, como por ejemplo, el poder ser organismos móviles, ¿no es cierto?, requirió que las distintas especies empiecen a desarrollar adaptaciones que les vuelvan más eficientes desde el punto de vista de locomoción, ¿no es cierto? Y este desarrollo de la locomoción, ¿no es cierto?, fue también una presión selectiva súper importante para que justamente los organismos vayan desarrollando todo el sistema, ¿no es cierto?, de percepción sensorial. Si ustedes tratan de caminar con los ojos cerrados, de seguro se golpean, ¿no es cierto? Tienen que tener así como que mucha familiaridad por el lugar donde se están moviendo a oscuras, ¿no es cierto? Si se despiertan de noche, ustedes tienen, como quien dice, una cierta memoria de dónde están las cosas y no se golpean. Pero es solo para darles un ejemplo de cuán importante es el desarrollo de la vista para poder ser, ¿no es cierto?, un organismo móvil. ¿Ya? Otro hito importante, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la vida, en el caso justamente de las especies que pertenecen al reino animal, es el desarrollo de un esqueleto interno que justamente está asociado a estos procesos de eficiencia en la locomoción, y esto ocurrió recién hace 500 millones de años, ¿ya? Entonces, este desarrollo también de la locomoción es una de las presiones evolutivas que hacen que finalmente, ¿no es cierto?, esta gran diversidad que hasta ese momento estaba presente en el agua, migre, ¿no es cierto?, hacia la tierra. Entonces ahí ya estamos hablando de una colonización de una diversidad más grande de ambientes, ¿no es cierto?, dentro del una colonización de ambientes más diversos, ¿no es cierto?, en la tierra, ¿ya? Las plantas también eventualmente en algún momento migraron, ¿no es cierto?, de sus ancestros. Ya, no te preocupes. Las plantas migran a la tierra justamente también para colonizar nuevos ambientes, pero en el caso de las plantas, ¿no es cierto?, a partir del ancestro común que mantienen con las algas verdes, el paso a la vida terrestre es un paso mucho más complejo, porque justamente, al igual que los animales, hubo que ir perdiendo esa dependencia que existe fuerte con el agua, ¿no es cierto? Dentro de los animales, ustedes tienen grupos como, por ejemplo, los anfibios, que todavía dependen mucho de la presencia del agua para sus procesos reproductivos, por ejemplo. Los sapitos, las ranas generalmente, ¿no es cierto?, tienen las puestas de agua cerca, las puestas de huevos cerca de fuentes de agua, ¿ya? Para que justamente los renacuajos, que son estas fases del desarrollo iniciales, puedan, ¿no es cierto?, tener un medio acuático, y poco a poco se van transformando, pierden la cola, desarrollan las patas, ¿no es cierto?, para realizar su transición a un hábitat terrestre, ¿ya? En el caso de las plantas, eso no es tan visible como quien dice en el día a día de la planta, pero sí es visible a lo largo de la escala evolutiva de todos los grupos que hay dentro de las plantas. Entonces tenemos las plantas más basales dentro de la filogenia, ¿no es cierto?, del reino vegetal, los hongos, las hepáticas, los musgos y las especies taloides que se llaman. Los musgos, todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, el musgo de Navidad. Esas son plantitas que todavía dependen estrechamente del agua para reproducirse, ¿ya?
Pero, por ejemplo, tenemos ya organismos vegetales, ¿no es cierto?, un poco más evolucionados como los cactus, por ejemplo, como los árboles de los bosques tropicales que ya no dependen del agua para su reproducción. Ellos más bien justo van desarrollando adaptaciones para poder reproducirse utilizando otros medios, incluso, ¿no es cierto?, teniendo relaciones de colaboración con otros organismos como los pájaros o los murciélagos, ¿no es cierto?, para la polinización. Entonces, en esta diapositiva yo les he puesto como resumen, ¿no es cierto?, algunos hitos importantes para la vida sobre la Tierra a lo largo de la escala geológica. Entonces, aquí están las principales cosas que ustedes tienen que saber, así como puntos, ¿no es cierto?, importantes para el surgimiento de la vida en la Tierra, ¿ya? Y la siguiente diapositiva es solamente para que ustedes tengan así como que claro cuál es la escala geológica, ¿no es cierto?, de toda la Tierra y dependiendo de las fuentes, ¿no es cierto?, más o menos en qué años, de qué año a qué año van ciertas fechas. Esto les puede resultar interesante a aquellos de ustedes que se quedaron así como picados con la lectura de la evolución de los seres humanos, pero no estoy muy segura. Pero de pronto por ahí tienen sus aficiones secretas por la paleontología o cosas así. Entonces, esto es más o menos la escala de tiempo a la que hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, para describir el origen de la Tierra en esta unidad, ¿ya? Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar de una cosita que parece súper trivial, pero en realidad es súper básica porque dentro de las ciencias, ¿no es cierto?, dentro del estudio de la sistemática, de entender cómo están relacionados los organismos, dónde estamos ubicados en el árbol de la vida, los seres humanos, ¿no es cierto?, estamos ocupando un lugar específico. Les voy a mandar una cosita. Con ustedes tenemos chat de medicina, ¿sí, no es cierto? Sí, profe. Ya. Déjenme ver si está por aquí. Ahí ahorita les mandé un grafiquito al chat. Ya. Entonces, en el chat, yo a veces uso el chat para mandarles estas cosas más que para mandarles avisos, pero justamente en este dibujito que tienen ustedes ahí, ¿no es cierto? Este es el árbol de la vida como lo conocemos en la actualidad. Y fíjense, ¿no es cierto?, dónde estamos los seres humanos, ¿ya? Nosotros podemos tener este mapa, ¿no es cierto?, esta organización de todos los seres que habitan la Tierra gracias a la sistemática, ¿ya? Y en realidad, en su caso, ustedes están enfocados en el estudio de un animal en especial, que son los seres humanos, ¿no es cierto? Eventualmente, algunos de ustedes sí se van a dedicar a la epidemiología, a la parasitología, van a terminar relacionándose, ¿no es cierto?, con otros seres, pero básicamente ustedes están enfocados en los humanos, ¿no? Pero los humanos no vivimos solos en este planeta. Entonces, para poder trabajar en ciencias, es importante saber con qué entidades estamos trabajando. Y de allí surge la importancia, ¿no es cierto?, de la sistemática y la taxonomía, ¿ya? En su caso, esto es así, solo como información adicional para su cultura general. Entonces, yo les había dicho en la primera clase que cuando vamos a hablar de especie en esta clase, ¿no es cierto?, vamos a hablar del grupo pequeño, el grupo clasificado más pequeño de organismos que puede reproducirse entre ellos y dejar descendencia fértil, ¿ya? Y la sistemática es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, ¿no es cierto? Y comprende no solamente el estudio, ¿no es cierto?, de las características morfológicas, anatómicas que tiene un organismo, pero también, ¿no es cierto?, es una ciencia que nos ayuda a entender con qué organismos está emparentado esta especie en particular, o este grupo en particular con el que nosotros trabajamos. Y
también, ¿no es cierto? Es una ciencia que nos ayuda a entender cuáles son los procesos evolutivos que llevaron, ¿no es cierto?, a la generación u obtención de esos organismos en particular. Y una rama importante dentro de la taxonomía, pero no, a veces no se le da la relevancia que debería realmente tener, está la ciencia que se conoce como taxonomía. Ya la taxonomía es una parte de la sistemática en donde las personas que trabajamos con más de un organismo, ¿no es cierto?, nos apoyamos para justamente ponerle un nombre a las cosas, ¿ya? Los seres humanos inconscientemente todo el tiempo estamos clasificando cosas en grupos, ¿no es cierto? Tenemos la tendencia a buscar patrones y según eso jerarquizar las cosas, ¿ya? Hay gente como yo que se dedica a hacer eso a lo largo de la vida con plantas, ¿ya? Entonces, la sistemática es como el paraguas, ¿no es cierto?, que se encarga de estudiar la diversidad biológica en la Tierra y las relaciones evolutivas que existen entre los distintos organismos. Por eso ustedes estuvieron leyendo la semana pasada, ¿no es cierto?, este capítulo que tiene que ver con cómo a partir de un ancestro, ¿no es cierto?, que compartimos con los primates, incluso los primates más básicos, que serían, ¿no es cierto?, el grupo de los lemures y de los terceros, cómo estamos relacionados, ¿no es cierto?, todos los primates y dónde encajamos los seres humanos ahí, ¿no es cierto? Entonces la sistemática es la ciencia que nos ha ayudado a justamente ir estableciendo estas relaciones, saber a qué grupos de primates nosotros estamos más o menos relacionados, ¿no es cierto? Y justamente ordenar, si se puede decir, clasificar, ¿no es cierto?, esta información en un árbol, ¿ya? En este caso, yo les he puesto este ejemplito bien bonito de un proyecto que existe a nivel mundial que es el proyecto del árbol de la vida, ¿ya? Entonces, las personas, hay un montón de personas que lo que hacen es juntar su información de los distintos grupos en los que se va trabajando, ¿no es cierto?, para obtener justamente un grafiquito como el que ustedes acaban de recibir por el WhatsApp, ¿no es cierto?, donde están ya mapeados casi todos los organismos y se sabe más o menos cómo están emparentados, ¿no es cierto? Entonces, los propósitos, los objetivos de la sistemática son primero reconstruir, ¿no es cierto?, lo que les acabo de explicar en las clases previas, toda la sucesión de eventos evolutivos y las distintas modificaciones que han tenido que ir ocurriendo para que los distintos seres vivos vayan surgiendo, ¿no es cierto? Y cómo estos hitos evolutivos emparentan o agrupan, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, los vertebrados, los invertebrados, los hongos, las plantas, los organismos marinos, etcétera, ¿no es cierto? Y nos permite tener lo que se conoce como un sistema de clasificación estable, ¿ya? Esto es súper, súper importante, ¿ya? Yo les había mencionado que la taxonomía es la parte de la sistemática, ¿no es cierto?, que nos ayuda a nosotros como a ordenar a los distintos organismos, ¿no es cierto?, darles un nombre y ordenarles utilizando un sistema súper, si se puede decir, estable, ¿no es cierto?, para también poder nombrar a los distintos seres vivos, ¿ya? Entonces, la taxonomía en sí es una ciencia que se conoce como sintética porque utiliza datos que vienen de muchas disciplinas, ¿ya? Hay datos que provienen del análisis de secuencias moleculares, hay datos que provienen del análisis de la morfología, de la anatomía, incluso de la citología, de la citogenética, la bioquímica también, o incluso a veces de datos que vienen de la etología, del comportamiento, ¿no es cierto? Entonces es una ciencia que integra estos distintos conocimientos para justamente tener un sistema ordenado, ¿ya? Este sistema ordenado es importante porque es el que nos permite saber con qué estamos trabajando y dentro de esto hay una rama particular que se conoce como la nomenclatura, que es la ciencia que se encarga de asignar nombres científicos a las distintas especies, a las distintas entidades, ¿ya?
esto es algo que no se nos ocurrió recientemente, sino que ya desde el tiempo, desde los griegos y desde los romanos, ¿no es cierto? Los seres humanos tendíamos a organizar y clasificar los organismos. La diferencia es que ellos empezaron poniéndole nombres solamente a las cosas que tenían utilidad para el ser humano. Entre esas, por ejemplo, las plantas medicinales, ¿ya? Con ustedes no vamos a ver esto, pero si ya están, si ustedes están siguiendo fundamentos de investigación, que creo que no les toca todavía en este semestre, ¿no es cierto? Ustedes van a ver, ¿no es cierto?, la diferencia entre los distintos tipos de ciencias, de las ciencias exactas y las ciencias así más libres, ¿no es cierto? Pero en las ciencias que se manejaban en la antigüedad, ¿no es cierto? Habían los famosos alquimistas, que la alquimia en sí no es una ciencia, pero es la base, ¿no es cierto?, sobre la cual poco a poco se fueron fundamentando estudios ya un poquito más científicos de lo que es farmacología, de lo que es la química, ¿no es cierto? Y esta que ahora no le consideran una ciencia propiamente dicha, ¿no es cierto? La alquimia poco a poco fue la que empezó a dar origen a, ¿no es cierto?, el desarrollo de compuestos obtenidos a partir de las plantas para obtener medicinas, ¿ya? Y lo interesante aquí, cómo se liga esto con la sistemática, es que las plantas o los animales que tenían alguna utilidad para el ser humano eran nombrados, pero eran nombrados en función del uso que tenían. Entonces, por ejemplo, si ustedes cogen algún tratado de botánica o de algún libro viejo de botánica, la mayoría de plantas medicinales tienen un epíteto específico que se llama officinalis. Entonces, por ejemplo, la menta officinalis es el tipo de menta que se utilizaba para la medicina, ¿ya? Sin embargo, este sistema de ir nombrando las cosas por el uso era muy poco estable, en el sentido en el que, por ejemplo, si la misma menta era utilizada para otros propósitos, como para cocinar, por ejemplo, como especie, la menta tenía otro nombre, ¿ya? Y entonces ahí los organismos llegaban a tener 2, 3, 4 nombres dependiendo de qué uso tenían y específicamente también qué parte de la planta, del animal era utilizada, ¿ya? Entonces, eso poco a poco se fue convirtiendo en un problema, porque ya no tenían como un lenguaje común para hablar de las cosas cuando se nombraban las cosas en función del uso, ¿ya? Entonces, fueron los herbolarios europeos justamente un poco como los herederos del conocimiento que venía de la alquimia, ¿no es cierto?, los que ya se dieron cuenta de que el sistema para nombrar las cosas era muy poco estable si estaba basado en el uso. Y lo importante de todas maneras que surge de esta primera época es que ya se establece un lenguaje común para nombrar a los organismos, que es el latín. Nosotros hasta ahora seguimos utilizando el latín para dar el nombre a las cosas. Nosotros en latín somos Homo sapiens, el maíz es sea maíz, ¿no es cierto? Los gatitos son Felis domesticus y así sucesivamente. Todos esos nombres son nombres, ¿no es cierto?, en latín. Entonces ese sigue siendo el lenguaje común que mantenemos hasta ahora, solo que en un inicio, cuando se empezó a utilizar el latín para ponerle nombre científico a las cosas, los nombres científicos no eran tan sencillos como los que les acabo de decir, o sea, Homo sapiens, Amais, Felis domesticus, pero los nombres científicos eran más bien unos polinomios, eran unos nombres frase, ¿ya? Entonces, yo me imagino que todos ustedes alguna vez han ido a Guayabamba, o sea, a comer o a visitar el zoológico, ¿no es cierto?, más que sea de paseo o solo de pasada. A lo largo de todo el camino ustedes ven los famosos pencos, ¿no es cierto? Entonces, estos pencos, el nombre en latín, el primer nombre científico que recibieron era este polinomio larguísimo que yo les he puesto aquí, Agavefolis spinoso dentatis mucronastique, que básicamente es un nombre que se puede decir un nombre de descripción,
¿ya? Entonces, solo con el nombre tú ya podías saber que este era el penco, ¿no es cierto?, que tenía las hojas espinosas con los bordes de las hojas dentadas, ¿ya? Esto en la práctica servía mucho para saber de qué especie estabas hablando si querías reconocerla, pero imagínense un artículo científico escrito con un montón de nombres así, ¿ya? Entonces, estos nombres servían más para lo que se llama identificación, ya tenían una función diagnóstica y el sistema, ¿no es cierto? La ciencia funcionó así hasta más o menos 1745, ¿ya? Entonces yo les he puesto aquí un ejemplito del último tratado que tiene ese formato con nombres, con polinomios que básicamente lo que hacen es describir a las plantas, ¿ya? Entonces eventualmente llegó una persona que revolucionó un poco el mundo de la taxonomía, ¿no es cierto?, hasta esa época, que fue Carl Linnaeus, que fue un científico sueco que vivió en el siglo XVI, ¿ya? Y él es famoso porque justamente en 1753 escribió este tratado que ustedes tienen aquí, que se llama el Species Plantarum, ¿ya? Él empezó con las plantas, pero en realidad hizo un tratado similar para los animales, para los hongos, incluso para los minerales, porque en esa época los minerales se les consideraba seres vivos, ¿ya? Entonces, este Species Plantarum es un tratado revolucionario porque trajo cambios drásticos en la taxonomía, en la manera de clasificar a los organismos, ¿ya? El primer cambio drástico que introdujo Linneo para esa época, que era una época muy conservadora, muy tradicional, es que el primero para clasificar a los organismos utilizó los distintos modos de reproducción, ¿ya? Eso para esa época era un avance súper grande porque en esa época tan conservadora nadie hablaba ni de sexo ni de órganos reproductivos, peor, ¿cierto? Ni siquiera en plantas, peor en animales, peor en el ser humano, ¿ya? Linneo, pero se dio cuenta, ¿no es cierto?, que si hay algún carácter que era conservado en todos los seres vivos, o sea, ustedes regresen a ver a su pantalla y vean la diversidad que existe entre ustedes, ¿no es cierto? Tenemos personas con el pelo corto, tenemos personas con el pelo un poquito más claro, tenemos personas que tenemos el pelo rizado, por ahí hay personas que tienen el pelo así súper, súper liso y casi parado, ¿no es cierto? No sé si eso sea gel, pero bueno. O sea, ustedes tienen aquí una gran diversidad de colores de ojos, de colores de piel, ¿no es cierto? De rasgos que son solamente, como quien dice, su fenotipo, como ustedes se ven exteriormente, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, ustedes como seres humanos comparten características, ¿no es cierto? Al menos las que somos mujeres, ¿no es cierto? Compartimos un aparato reproductivo femenino que es similar, ¿no es cierto? Para todas nosotras puede variar en tamaño, puede variar en condiciones, incluso a nivel fisiológico, ¿no es cierto? Por el estado de desarrollo del organismo. Igual los chicos, ¿no es cierto? Puede variar en tamaño, en lo que ustedes crean, pero es conservado. La función que cumple es conservada, las proporciones que cumple son conservadas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las plantas, en este caso es exactamente lo mismo. Las plantas a veces pueden variar en el color de las flores, pueden variar en el color de las hojas, pueden variar, por ejemplo, en si están cubiertas o no de pelo, que ya son como adaptaciones más fisiológicas a los ambientes en donde van a crecer. Pero lo que nunca, nunca, nunca va a cambiar en una planta es justamente sus estructuras reproductivas, porque sus estructuras reproductivas que se mantengan estables le garantiza a esa población que se pueda seguir reproduciendo. Entonces, volviendo otra vez, por ejemplo, al ejemplo de los colibríes en Yanacocha, ¿no es cierto? Ustedes, si la flor cambia de forma, el colibrí que le polinizaba ya no puede llegar, ¿no es cierto?, a las anteras o a depositar el polen que trae de otra flor, ¿no es cierto?, de la misma manera. Entonces, los caracteres sexuales son conservados,
Por eso Linneo les utilizó como base para justamente clasificar a los organismos. Ahí casi la crucifican, ¿no es cierto? Porque eso era como súper innovador para esa época. Pero la segunda innovación que introdujo Linneo fue lo que ustedes tienen resaltado aquí en rosado, ¿ya? Él estableció lo que se conoce como el sistema binomial para nombrar a los organismos. Entonces, el mismo ágave que ustedes tenían aquí en esta diapositiva, ¿no es cierto? Con este nombre larguísimo, en el Tratado de Linneo, está aquí, agave, folis dentatus spinosis, bla, 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 bla. Pero a un ladito, Linneo puso el epíteto específico americano. El epíteto específico es como un adjetivo que le va a calificar a el género, que es agave, ¿no? Entonces, si esto fuera la descripción de un humano, aquí debería decir homo, una descripción larguísima, y aquí en un ladito debería decir sapiens, ¿no es cierto? ¿Ya? Este sistema binomial que estableció Linneo no se le ocurrió directamente a él, sino que ya fue propuesto por otro científico francés de apellido Bohan hace muchos años atrás, pero Linneo simplemente fue la persona que lo formalizó, lo propuso, ¿no es cierto? Y estableció que todos los organismos en la Tierra, cuando estamos hablando de especies, tienen que tener un nombre científico que está compuesto por dos palabras, por eso es un binomio, ¿ya? Es un sistema binomial. Entonces vamos a tener el nombre genérico y el epíteto específico. Con el trabajo que ustedes hicieron, ¿no es cierto?, la clase pasada, ustedes vieron que del género Homo habían varias especies. Entonces, Dayana, ¿me das un ejemplo de otra especie que esté dentro del género Homo? Paulette. De la especie Homo, dijo, ¿verdad, Sí. profe? Puede ser el Homo ergas. Ajá, Melanie, otra. Homo habilis, El Homo habilis, ajá, Agatha, ¿tú te acuerdas de otra? Homo erectus, El Homo erectus, ¿no es cierto? Que fue el primero que pudo estar erguido completamente. Y nuestro ancestro más cercano del género Homo, Carol, levantaste la mano, sí. Dime. El Homo neanderthalensis. El Homo neanderthalis, ¿no es cierto? De hecho, hay un libro bien bonito que si a ustedes les gusta un poco meterse en estos temas de antropología, les puede interesar. Es un libro que se llama Sapiens. No sé si han visto o han leído, alguien ha leído ese libro. Tienen que acostumbrarse a leer, ¿ya? Ese libro es bien bonito. Es un libro escrito por un antropólogo israelita y habla un poco de la historia de los seres humanos, de cómo nosotros hemos ido evolucionando a lo largo, ¿no es cierto?, de la vida en la Tierra. Y habla de cómo todo nuestro proceso evolutivo que nos llevó a estar, como quien dice, en la punta de la pirámide de la cadena alimenticia, ha sido un proceso que ha sido demasiado rápido y ha sido un proceso para el cual los seres humanos no estábamos listos, ¿ya? Justamente debido a nuestra capacidad cognitiva, ¿no es cierto? Los seres humanos poco a poco fuimos adquiriendo la habilidad de ir superando a los demás organismos, ¿no es cierto? Nosotros, gracias a nuestra capacidad cognitiva, hemos llegado a ocupar básicamente todos los hábitats disponibles en la Tierra, hemos ocupado todos los nichos, consumimos más de lo que necesitamos, obviamente con sus diferencias, ¿no? Hay gente que todavía vive en condiciones súper básicas y que a duras penas logran alimentarse a diario, pero hay unas inequidades súper grandes en el mundo y hay lugares, ¿no es cierto?, en donde el ser humano produce más de lo que necesita consumir para mantenerse vivo, ¿ya? Nosotros, de hecho, en el momento en que los seres humanos desarrollamos la carnivoría, ¿no es cierto?, esto trajo consecuencias
trajo consecuencias a nivel también incluso de confrontación entre los distintos grupos humanos. Y en este libro, en Sapiens, habla un poco cómo hubo una competencia súper fuerte entre el Homo neanderthalis y el Homo sapiens. Eventualmente son dos grupos estrechamente relacionados que incluso llegaron a convivir. Hay algunos artículos científicos también ya al respecto, en donde se ha visto que básicamente Homo sapiens lo que hizo fue exterminarle al Homo neanderthalis, ¿no? Hubo eventualmente incluso algunos eventos de reproducción entre estos dos organismos, a pesar de que la definición actual de especie, ¿no es cierto?, nos dice que la especie es un grupo del mismo, o sea, son organismos con las mismas capacidades que dejan descendencia fértil, pero básicamente en este libro se habla también de que sí hay y hay unos artículos que hablan de eso, de que hubo eventos de entrecruzamientos, si se puede decir, entre el Homo sapiens y el Homo neanderthalis, y básicamente Homo sapiens lo que hizo fue exterminar a las otras especies de Homo de la Tierra. Es un libro bien interesante, si por ahí les gusta indagar en esas cosas cuando tengan tiempo, pero como estudian medicina, capaz que no tienen mucho tiempo para leer así por recreación, pero acostúmbrense. El libro es bonito porque ayuda a entender muchos de los comportamientos de los seres humanos en la actualidad, ¿no es cierto? ¿Por qué hay de pronto tanta guerra? ¿Por qué tenemos ciertas actitudes poco sanas hacia la naturaleza y un montón de cosas así? ¿Ya? Pero ya me desvío un montón. Entonces, Linneo estableció el sistema binomial, ¿no es cierto? En este sistema binomial, ¿no es cierto?, tenemos que siempre hay el nombre genérico más el epíteto específico, sapiens, neanderthalis, gaster, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El nombre científico siempre tiene que estar en latín. El latín es el nombre común, es el lenguaje común, el idioma común que se escogió, porque en esa época el latín era como el inglés, ¿no es cierto? Ahora todo el mundo tiene que hablar inglés porque es más o menos como nos comunicamos los científicos. En esa época el lenguaje común era el latín. Y una cosa súper importante es que si es que ustedes se van a dedicar a hacer ciencia o en algún momento se cambian a la biología, la primera vez que ustedes citan un nombre científico en un artículo, le van a ver citado como está aquí. Este es el epíteto, este es el nombre genérico, Polypodium, este es el epíteto específico, Murorum, y esta L es la abreviación del autor que describió esa especie por primera vez. Ya, entonces, si ustedes encuentran alguna especie con la L como abreviación, esta L es la abreviación de Linneo. Él describió cualquier cantidad de especies, fue un científico muy prolífico. Y una cosa súper importante dentro del sistema binomial que estableció Linneo es la existencia de sinónimos, ¿ya? Porque vamos a ver en el video este de Charles Darwin, por ejemplo, Darwin y Richard Wallace son dos científicos que trabajaron en lo mismo al mismo tiempo, pero en lugares distintos de la Tierra, ¿ya? Entonces, eventualmente sí pasó eso con muchos científicos, que estamos trabajando en distintas partes del mundo, encontramos una especie, decidimos que es nueva, le ponemos un nombre, pero alguien más en otro lado ha encontrado la misma especie y le describe y le pone un nombre similar. Entonces, es la misma entidad taxonómica con dos nombres distintos. Esos dos nombres distintos son sinónimos y hay todo un código de leyes y reglas que ayudan a determinar, ¿no es cierto?, cuál es el nombre que prevalece para que todos los científicos lo utilicen. Por eso, un nombre científico tiene unas propiedades. Un nombre científico es universal, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros somos Homo sapiens y el maíz es maíz, nosotros somos Homo sapiens aquí, en la China, en Francia, en Uganda, en donde sea, ¿no es cierto? En cualquier parte del mundo, un ser humano en latín se llama Homo sapiens, igual el maíz, ¿ya? Puede ser en México, puede ser en Ecuador, puede ser en Europa, ¿no es cierto? En cualquier lado, el maíz se va a seguir llamándose maíz. Eso es para tener un sistema estable, ¿no es cierto?, de nombramiento de los organismos, ¿ya? Otra cosa que es propia de un nombre científico es que es único para cada especie, ¿ya?
Nosotros los seres humanos solamente somos Homo sapiens. Ya no somos Homo ergaster, no somos Homo erectus, no somos Homo neanderthalis ni Homo habilis, somos Homo sapiens y tenemos unas características específicas que nos definen como Homo sapiens, ¿ya? Las otras especies tenían sus propias características, tenían sus peculiaridades, ¿no es cierto? Algunos de los ancestros de los humanos, por ejemplo, tenían los huesos aquí en la zona craneofacial, ¿no es cierto? Mucho más prominentes, más abultados, más desarrollados. Algunos tenían, por ejemplo, las extremidades anteriores mucho más largas. O sea, tenemos características específicas que son propias de la especie. Y la tercera propiedad de un nombre científico es que solamente se le puede dar a un ente a la vez, sí, a una unidad taxonómica a la vez. Entonces, por ejemplo, antes se pensaba que había solamente una especie de chimpancés, ¿no es cierto?, en África. Pero recientemente se descubrió que en realidad hay dos especies que están como quien dice, incluidas dentro del género Pan, que es el que tiene a los chimpancés, ¿ya? Y están caracterizadas por diferentes morfologías, diferentes formas diferentes características, ya, que pueden ser morfológicas, anatómicas, etcétera, etcétera, ya. Y gracias a este sistema binomial que estableció Linneo, él también dejó estableciendo las bases para un sistema de clasificación. Los sistemas de clasificación son importantes porque son los que nos ayudan justamente a, como en el dibujito que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto?, ir armando un sistema ordenado en donde estén ubicados los distintos organismos y que cada una de las relaciones que conectan a un grupo con otro sean relaciones lógicas, sean relaciones fundamentadas, ¿ya? Entonces, el trabajo que hizo Linneo fue tan pulcro, tan organizado, que sigue siendo la base, ¿no es cierto?, del sistema de clasificación que nosotros manejamos en la actualidad, y por eso es lo que se conoce como jerarquía lineana. Nosotros seguimos manteniendo, ¿no es cierto?, este esquema ordenado. Este esquema es un esquema jerárquico porque a partir de un grupo grande, ¿no es cierto?, nosotros podemos ir desagregando o encontrando grupos más pequeños que están incluidos dentro de este grupo grande. Entonces ustedes, ¿no es cierto?, en la lectura que hicieron, vieron que básicamente, ¿no es cierto?, muchos de los primates que nosotros conocemos actualmente están ubicados dentro de la superfamilia Hominoidea, ¿ya? Dentro de esta superfamilia, ¿no es cierto?, hay dos familias importantes, la Hominidae y la Ilobatidae, y dentro de Hominidae, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ir teniendo cada vez, ¿no es cierto?, grupos más pequeños que están incluidos dentro de este. Entonces tenemos los Homininae y los Ponginae, ¿ya? De aquí de Ponginae sale, ¿no es cierto?, el género Pongo, y de Hominidae nosotros tenemos, ¿no es cierto?, dos grupos que son los hominini y los gorilini, ¿no es cierto? De aquí salen los gorilas y del hominini sale Homo, ¿no es cierto?, que somos nosotros, y sale el género Pan, que son los chimpancés, que son nuestro pariente más cercano. Entonces, esta manera de organizar a los diferentes seres vivos jerarquizada, ¿no es cierto?, está basada en los trabajos de Linneo, por eso se llama jerarquía lineal. Entonces, lo importante aquí es que, por ejemplo, Homo, Pan y Gorila tienen cada uno sus características especiales, ya que les definen como especie, pero tienen características que comparten entre ellas porque todos pertenecen, ¿no es cierto?, a la familia Hominidae, ¿ya? Entonces van a haber características comunes de los humanos, los chimpancés y los gorilas, y esas características comunes hacen que estemos, ¿no es cierto?, dentro de una sola familia, ¿ya? Entonces, teniendo un poquito en cuenta estas bases, vamos a parar aquí un ratito y les voy a dejar de compartir mi pantalla para hacerles unas preguntitas.
Y de esta manera vamos revisando un poquito lo que ustedes trabajaron, ¿no es cierto?, en los grupos, porque ustedes tenían que hacer un mapa mental con los hitos, ¿no es cierto?, que diferenciaban a los seres humanos de todo el grupo, ¿no es cierto?, de primates, ¿ya? No era Eh, conceptual, profe. sí, mapa conceptual, perdón. Entonces, a ver, Paulette, tú mismo, ¿cuál es la diferencia entre los tarseros y los otros primates? Los terceros, profe. Sí. Sí leí, profe, pero no me acuerdo de los terceros. Le juro que sí leí. Ya, ¿quién se Las acuerda cuáles eran características de los, los primates, sí, pero ya, quién se acuerda cuáles eran los terceros? Carol, Erazo, ¿te acuerdas? O sea, en realidad no me acuerdo haber leído de los terceros, sino más de los dos. No sé si son mi. Eso sí. A ver, ¿se acuerdan? Vamos a abrir su lectura ya, espérenme un ratito. Tengo que abrirme otra ventana. Ya. Los terceros, nadie se acuerda cuáles son. Sí, son bien bonitos. Y ustedes seguramente son de esa época. Sí vieron Madagascar, ¿no es cierto? Ya. En Madagascar, en la isla de Madagascar, nosotros tenemos radiados, ¿no es cierto?, un grupo súper basal de primates. Entre esos están los terceros, ¿ya? Los terceros son justamente uno de los grupos más antiguos de primates que existen y son justamente unos monitos que tienen, ¿no es cierto?, como que los ojos completamente adelante de la cara, ¿ya? Los terceros están más relacionados justamente con los lemures, comparten características, ¿no es cierto?, más cercanas con los lemures que, por ejemplo, con los miembros de la familia homínide, ¿ya? Alexis, ¿cuál es una de las características que dio origen, ¿no es cierto?, o que le dio ventaja a los primeros primates para justamente poder evolucionar y diferenciarse de otros grupos? Tenían el cerebro más grande, lo que les permitía una coordinación entre la mano y el ojo y las La interacciones sociales. coordinación mano-ojo, ya. Esa puede ser una, pero una más básica que justamente precede a este tema de coordinación La mano-ojo. visión, Eso, la visión binocular en particular, ¿no es cierto? Nosotros al tener los ojos en la posición en la que tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de percibir un poquito de manera cruzada, pero podemos tener un campo visual mucho más amplio, ¿no es cierto? A diferencia, por ejemplo, de un caballo o de una cebra que tienen los ojos de manera lateral, ¿no es cierto?, uno en cada lado de la cara y no pueden, o sea, para poder ver tienen que girar la cabeza. Nosotros no necesitamos hacer eso, ¿no es cierto? Porque la posición frontal de los ojos nos permite, ¿no es cierto?, tener como un lente gran angular y ver, ¿no es cierto?, un poquito más precisamente, ¿no es cierto? Nos da justamente lo que en fotografía se llama la profundidad de campo. Podemos también por eso justamente percibir la distancia a la que están las cosas. Paulette, habías alzado la mano, pero ya bajaste. ah, sí, profe, pero era para decir que también una de las características eran las manos prensiles, que les Las, ayudaba a tener un mejor agarre y junto con la visión binocular podían saltar. te muteaste al final.
Se te muteó al final, ahí no te Ah, escuché. digo que junto con la visión binocular y las manos prensiles les permitía saltar de rama en rama a los primates. Ya, exactamente. ¿Para qué también pueden haber ayudado las manos prensiles? Yendo ya un poquito más allá, así como fue Alexis con el tema del tamaño del cerebro. Daniela Barros. Ya, estas manos prensiles también como que les ayudaban para agarrarse de los árboles en donde vivían y también estas van a servir como base para la formación de la mano humana que nos permite como realizar aislamiento de precisión, perdón, hacimiento de precisión, que es como coger los objetos pequeños, escribir o coser. Ya, pero justo antes de eso acabas de mencionar algo que es súper importante. El desarrollo de herramientas, ¿no es cierto? O sea, y justamente viene como a la par, ¿no es cierto? El poder manipular de manera más fina objetos, pero también ir desarrollando herramientas. Y vamos a ver en este videíto que justamente hay algunos organismos, hay, por ejemplo, en los chimpancés, sí se ha visto ese comportamiento de que ellos también, ¿no es cierto?, al compartir estas características con nosotros, por ejemplo, para poderse alimentar, han aprendido a utilizar herramientas súper primitivas, ¿no? Una ramita para justamente poder, por ejemplo, sacar las hormigas dentro del tronco que existe en un árbol, por ejemplo, ¿ya? Ya, entonces esas son como las principales, o sea, la visión binocular, las manos prensiles, el cerebro grande, ¿no es cierto? Son como las cosas que permitieron, las cosas, los rasgos que permitieron que los seres humanos, ¿no es cierto? O los primates con los que compartimos, ¿no es cierto? Ancestros hayan podido surgir, ¿no es cierto? Y justamente ir como quien dice escalando posiciones dentro de la pirámide, ¿no es cierto? Formada por todos los seres vivos. Pues otra vez les voy a volver a compartir mi pantallita. Ahí está, está ya. Entonces, en la actualidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una gran diversidad de seres vivos, ¿ya? Entonces, este sistema de clasificación que dejó estableciendo Linneo, ¿no es cierto? Es jerárquico, como les mencioné hace un ratito. Y, ¿no es cierto? El nivel más alto de clasificación que existe para la vida en la Tierra son los dominios. Nosotros tenemos 3 dominios. Tenemos el dominio eucaria, que son los eucariotes. Tenemos el dominio bacteria y tenemos el dominio arquea. Las arqueas antes eran organismos que estaban considerados como parte de las bacterias, pero ya vamos a ver que en realidad son organismos que se separaron de las bacterias porque tienen características muy específicas propias, eran lo que antes se llamaban como bacterias extremófilas, pero además de tener una morfología muy similar a las bacterias, tienen algunas características que comparten con los organismos eucariotes. ¿Ya? Entonces, por esta razón se les separó de las bacterias, pero no se les incluyó dentro de los eucariotes porque no tienen un núcleo verdadero alrededor del material genético, ¿ya? Dentro de los dominios, que es como el nivel más grande de clasificación, vamos a tener los reinos. Entonces ahí van a estar incluidas las bacterias, las arqueas, el reino protista, el reino fungi, los hongos, van a estar el reino plantae y van a estar el reino animalia, ¿no es cierto? Que son los que ustedes más o menos conocen de sus clases de biología del colegio. Esa es la clasificación más actual que existe, ¿ya? Y entonces dentro de los reinos vamos a encontrar divisiones o fila, dependiendo del grupo del que estemos hablando. Cuando hablamos de plantas, hablamos de divisiones. Cuando hablamos de animales, por ejemplo, hablamos de filum en singular o fila en plural.
Cada uno de estos va a estar clasificado y contener, ¿no es cierto?, varias subdivisiones, y dentro de las subdivisiones vamos a tener distintas clases. En el caso de las plantas, por ejemplo, tenemos a las angiospermópsidas, que son las plantas con flor, ¿ya? Y hay las licopodiópsidas, que son las plantas sin flor. Dentro de las clases vamos a tener la familia, como la homínida en el caso de los seres humanos, o como la familia Poaceae, que es la familia de las gramíneas, ¿no es cierto?, de todos los pastos. Y dentro de todos los pastos, ¿no es cierto?, hay cosas como el pasto de la cancha de fútbol de la Casa Blanca, por ejemplo, pero también hay especies como el bambú. El bambú y los pastos pertenecen a la misma familia, solo que tienen formas de crecimiento distintas, que son justamente adaptaciones a los medios diferentes en los que van a encontrarse, a los hábitats que van a ocupar en la tierra, ¿ya? Entonces, dentro de las gramíneas, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el género Sea y la especie es maíz, Sea maíz, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, el grupo más grande de clasificación de los seres vivos son los dominios, ¿ya? ¿Por qué les consideramos ahora a los dominios como los grupos más grandes de clasificación? Porque cada uno de estos dominios de eucaria, bacteria y arquea son grupos que se consideran monofiléticos. Cuando hablamos de un grupo monofilético, nos estamos refiriendo a un grupo que contiene a todos los descendientes de un mismo ancestro común, ¿ya? Entonces, las arqueas y las bacterias son diferentes porque, por ejemplo, no comparten un mismo ancestro común, ¿ya? Surgieron de diferentes grupos, ¿ya? Y en cambio, dentro del dominio de los eucariotas, del dominio eucaria, ¿no es cierto?, tenemos nosotros a 4 reinos que sí comparten un ancestro común. Ese ancestro común es un organismo unicelular, pero eucariote, ¿ya? Los dominios bacteria y arquea, los dos son dominios formados por grupos procariotes, no tienen un núcleo verdadero, ¿ya? Y yo les había mencionado hace un ratito que en un inicio las arqueas estaban incluidas dentro de las bacterias, pero hay características de las arqueas que son como súper similares a los eucariotes. Entonces, por ejemplo, las arqueas y los eucariotes tienen un aminoácido en común, que es la metionina, constituyendo a sus proteínas, ¿ya? Las bacterias tienen una forma derivada de la metionina, que es la formilmetionina, ¿ya? Es un aminoácido diferente, ¿ya? Si hablamos de organización interna, tanto las bacterias como las arqueas carecen de organelos, no tienen membranas internas, ergo por eso no tienen núcleo, ¿no es cierto? Los eucariotas, en cambio, nos caracterizamos por tener organelos compartimentalizados mediante membranas internas, y una de esas membranas internas es justamente la membrana nuclear que confina el material genético dentro de una estructura, ¿no es cierto? De ahí, por ejemplo, los eucariotes y las bacterias compartimos una característica similar en cuanto a la composición de la membrana celular. Nosotros, la membrana celular, como vamos a ver más tardecito, ¿no es cierto?, está formada por fosfolípidos, ¿ya? Son un tipo específico de lípidos que tienen esta característica anfipática. Tienen una parte afín y una parte opuesta, ¿no es cierto?, a la presencia del agua, se rechazan el agua, ¿ya? En las bacterias y los eucariotes, la parte hidrofóbica, la que no tiene afinidad con el agua, está formada por ácidos grasos que no son ramificados, pero en las arqueas, estos ácidos grasos sí tienen ramificaciones, ¿ya? Entonces esto les vuelve algo, estos fosfolípidos son específicos de las arqueas, ¿ya? En los eucariotes hay, justamente por la presencia de membranas internas, un núcleo envuelto en una envoltura nuclear, pero las arqueas y las bacterias no comparten eso. Y en la pared celular es una estructura que está presente, ¿no es cierto? Puede estar presente en arqueas, en bacterias y en algunos grupos de eucariotes. Las plantas, por ejemplo, tienen pared celular, ¿ya?
Entonces, la pared celular en las bacterias y en los eucariotes tiene una gran cantidad de compuestos que se conocen como peptidoglucanos, ¿ya? En las arqueas, estos peptidoglucanos están ausentes, ¿ya? Luego, cada uno de estos dominios se va a dividir en reinos, ¿ya? Y entonces, dentro del dominio arquea, está el reino arquea, dentro del dominio bacteria está solamente el reino bacteria. Entonces, cada uno de estos dos dominios está formado solamente por un reino, pero el dominio de los eucariotes está formado justamente por 4 reinos: los protistas, las plantas, los hongos y los animales. Ya aquí tienen ustedes una versión como más resumida del arbolito que les acabé de mandar por WhatsApp, pero aquí están justamente todos estos grupos ilustrados, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los reinos va a tener características que son propias o compartidas con otros. Entonces, por ejemplo, los reinos de arquea y bacteria comparten el hecho de que son procariotes. Protistas, plantas, hongos y animales son eucariotes, ¿no es cierto? La ausencia de una envoltura nuclear y de un citoesqueleto es común de las arqueas y las bacterias, ¿ya? Todos los demás reinos tienen, ¿no es cierto?, núcleo y citoesqueleto, tienen mitocondrias, ¿no es cierto? Aunque en algunos casos, algunos protistas, algunos protozoarios, por ejemplo, no tienen mitocondrias. ¿Por qué? Porque son parásitos, necesitan obtener la energía directamente ya del organismo que parasitan, ¿ya? Las estructuras que se encargan de hacer el proceso de fotosíntesis, o sea, de transformar la energía lumínica en energía química por excelencia, son los cloroplastos. Estos están presentes, ¿no es cierto?, en las plantas. Los hongos y los animales carecen de cloroplastos, son organismos heterótrofos o saprófitos en algunos casos, en el caso de los hongos, pero en las plantas, ¿no es cierto?, es el organelo que un poco les define como grupo. También hay plantas parásitas, pero son parásitas porque no tienen raíces o no tienen tallos, pero sí tienen hojas para hacer fotosíntesis, por ejemplo, ¿ya? Hay algunos protistas que sí tienen cloroplastos, tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, y hay algunas bacterias que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, pero no tienen cloroplastos. Ya les voy, cuando veamos la estructura de la célula procariota, les voy a enseñar un ejemplo. En el caso de los protistas, al no tener cloroplastos, ellos lo que hacen es embeber los pigmentos. Los pigmentos básicamente son complejos proteicos, ¿ya? Estos pigmentos van a estar embebidos en la membrana nuclear, entonces, en la membrana celular. Entonces, la membrana celular es gruesísima en las bacterias fotosintéticas y, ¿no es cierto?, este aumento en el grosor de la membrana es lo que les permite hacer fotosíntesis, ¿ya? La diferencia también entre estos reinos es la manera en cómo logran, ¿no es cierto?, tener variabilidad genética. En el caso de los animales es gracias al proceso de meiosis que ayuda a la formación de gametos, y luego de la formación de gametos, ¿no es cierto?, hay el proceso de fertilización o fecundación. Pasa lo mismo en los hongos y pasa lo mismo en las plantas, ¿no es cierto? Los protistas también sufren un proceso de meiosis y de fertilización. En las arqueas y las bacterias, vamos a ver más adelante, el proceso de reproducción es la conjugación. Eso quiere, las bacterias para reproducirse simplemente duplican su material genético y se dividen, ¿ya?, en 2 células idénticas, son como clones. Pero si es que queremos, o sea, si es que necesitan generar variabilidad genética, hay lo que se conoce como conjugación, transducción y transformación. Y eso lo hacen mediante unas estructuras especiales que tiene, que vamos a ver más en detalle cuando veamos el tema de la estructura de la célula procariota, ¿no es cierto? Pero las bacterias tienen la capacidad de conectarse unas con otras haciendo como tubitos de membrana, que son las fimbrias, ¿ya? Y a través de estos tubitos intercambian pedacitos de material genético, ¿ya? El modo de nutrición también varía un montón dependiendo de los reinos, ¿no es cierto? Las arqueas y las bacterias son autótrofos.
Las plantas también son autótrofos, en este caso fotosintéticos. En los protistas tenemos organismos fotosintéticos, pero también tenemos heterótrofos. Y en las plantas y en los animales, el proceso de nutrición se da por ingestión o por absorción directa de los nutrientes, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra, ¿no es cierto?, esta característica de los seres vivos que yo les mencioné en la clase anterior, que el asimilar alimento para crecer, ¿no es cierto?, es lo que nos define como seres vivos, pero tenemos distintos modos de nutrirnos, ¿ya? La multicelularidad también varía en los distintos reinos, ¿no es cierto? Las arqueas, las bacterias y la mayoría de protistas son unicelulares. Las plantas son siempre pluricelulares, los hongos también son pluricelulares, pero en los hongos hay algunos que tienen la capacidad de que el estadio predominante en el cual van a estar en el medio es un estadio unicelular, van a estar presentes en el medio de manera de esporas, ¿ya? Las esporas son, como quien dice, las estructuras reproductivas de los hongos y los hongos pueden permanecer como esporas en el ambiente sobreviviendo durante un montón de tiempo. Entonces, dependiendo de la fase que prevalezca, ¿no es cierto? Si es del hongo adulto o si es la espora, ¿no es cierto? A veces pueden ser unicelulares o pluricelulares. Todos ustedes deben haber tenido alguna vez una pared mohosa en su casa, ¿no es cierto? Donde se acumula la humedad, se hacen esos hilitos y se cae la pintura, ¿no es cierto? Eso es producto de un hongo, ¿no es cierto? Que aprovecha la humedad de la pared. Y el polvillo ese que suelta son justamente las esporas, ¿ya? Y es así como las esporas pueden permanecer en el ambiente y llegar a otra pared donde hayan las condiciones adecuadas para que el moho se instale, ¿no es cierto? Y se vuelve pluricelular cuando ustedes ven esos hilitos saliendo de la pared, ¿ya? Lo último que determina diferencias muy importantes entre los distintos reinos, la última característica es la presencia o ausencia de un sistema nervioso, ¿ya? En las arqueas y las bacterias no hay un sistema nervioso, ¿ya?, que controle las respuestas frente al ambiente. Los protistas, por ejemplo, sí tienen un sistema nervioso primitivo que les permite reaccionar a distintos estímulos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algunos protistas pueden reaccionar frente a la presencia o ausencia de la luz porque tienen cromatóforos, ¿ya? Las plantas tienen no un sistema nervioso, pero se puede considerar la respuesta a estímulos como un tipo de sistema nervioso primitivo. Vimos justamente el caso de las plantas carnívoras, ¿se acuerdan? En la clase pasada. En los hongos no hay un sistema nervioso y en los animales la presencia de un sistema nervioso es importante, está ahí, pero hay distintos grados de desarrollo del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, el grado de complejidad que tiene el sistema nervioso en los animales también ayuda, como quien dice, a clasificar a los animales en una organización jerárquica, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a pasar de invertebrados donde casi no hay, ¿no es cierto?, un sistema nervioso propiamente dicho, hacia, ¿no es cierto?, organismos mucho más evolucionados en donde poco a poco van apareciendo, por ejemplo, ojos, donde van apareciendo, ¿no es cierto?, un sistema auditivo o por lo menos un sistema de percepción de ondas, ¿no es cierto?, como en el caso de los peces, que les ayuda a mantener el equilibrio, ¿no es cierto? O cosas así, hasta llegar, por ejemplo, al desarrollo del oído en el caso de los seres humanos, ¿no es cierto? Que ya es como un paso más allá evolutivamente hablando. Las células que componen el oído humano, ¿no es cierto? Son unas células que tienen unos pelitos que tienen la capacidad de moverse. Al moverse se genera el impulso nervioso, ¿no es cierto? Y se dan distintas respuestas. Hay respuesta auditiva, pero también hay respuesta asociada al movimiento, ¿no es cierto? Al equilibrio, a la propiocepción.
Y todo eso ocurre gracias a las células que están presentes en el oído. Esto es el mismo sistema que está a la base de del equilibrio en los peces, ¿no es cierto? En la línea, los peces tienen simetría bilateral, tienen a cada lado, ¿no es cierto?, una línea lateral que recorre todo el cuerpo, y en la línea lateral hay unas células muy similares a las células del oído humano, ¿no es cierto?, que tienen unos pelitos, y esos pelitos ayudan a que el pez siempre esté en posición vertical. Si el pez está en posición horizontal no puede nadar, ¿no es cierto? Entonces son características que compartimos, pero justamente dentro del reino animal el sistema nervioso es más o menos complejo y eso define los distintos grupos, ¿ya? Entonces vamos a hacer así una revisión súper rápida de los reinos y luego les enseño, ¿no es cierto?, el video para hacer una actividad, y si esa actividad se nos sobrelapa un poquito con el laboratorio, no hay ningún problema porque justamente vamos a hablar de evolución, ¿ya? Entonces, el primer grupo que nosotros tenemos, el primer reino que nosotros tenemos son las bacterias. Entonces son unicelulares, son microscópicos, se caracterizan por no tener un núcleo, y entonces, ¿no es cierto?, el nivel de organización dentro de la célula procariote de las bacterias no tiene propiamente dicho una organización, una estructura interna, pero sí hay, ¿no es cierto?, procesos metabólicos que están organizados de alguna manera diferente que en los eucariotes para poder sobrevivir. Las bacterias no tienen clorofila, ¿ya? Pero algunas de ellas sí pueden ser autótrofas, aunque la mayoría son saprófitas o son parásitas, o sea, necesitan de un organismo hospedero para poder vivir. Entonces, yo les he puesto aquí la fotito de este famoso Helicobacter pylori, que es una bacteria que tenemos nosotros dentro de nuestra flora intestinal, ¿no es cierto? Y que eventualmente cuando prolifera puede llegar a producir unos gastritis, ¿ya? Aparte de las bacterias, hay otro reino de procariotes que son las arqueas, ¿ya? Estas antes estaban consideradas dentro de las bacterias, pero por las características que les mencioné, fueron separadas dentro de su propio dominio, ¿ya? Porque tienen algunas características que les emparentan más con los eucariotes que con las mismas bacterias. Lo que comparten con las bacterias es el hecho de ser procariotes, o sea, no tienen un núcleo y no tienen mucha organización interna y son unicelulares, ¿ya? Estas son las que antes, ya les dije hace un ratito, eran consideradas bacterias extremófilas. Son las bacterias que están presentes, por ejemplo, en las aguas termales, ¿ya? Las aguas termales son aguas, ¿no es cierto?, que tienen o que están muy cerca a zonas donde hay un vulcanismo activo. Entonces, por ejemplo, son ambientes donde hay todavía, por ejemplo, mucho sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Entonces, las arqueas son procariotes que, por ejemplo, tienen, como la que está aquí, sulfolobus, la capacidad de vivir en las aguas termales y utilizar al sulfuro de hidrógeno como su fuente, como su sustrato metabólico, ¿no es cierto?, para obtener energía. También hay, por ejemplo, estas de aquí, estas arqueas de Staphylothemus marinus, son las que viven, ¿no es cierto?, en estas grietas al fondo del mar, donde también justamente hay condiciones súper específicas relacionadas al movimiento de las placas y al vulcanismo que existe por debajo del océano, ¿no es cierto? Hay algunas de estas arqueas tienen la capacidad de vivir, ¿no es cierto?, cerca de ambientes volcánicos, ¿no es cierto? Por eso se les conoce como extremófilas. Pero también hay algunas de ellas que pueden vivir en condiciones relativamente normales, si se puede decir, o sea, condiciones que no son extremas. ¿Ya? Dentro del dominio de los eucariotes está el reino protista,
estos tienen en común con los procariotes el hecho de que son unicelulares, ¿no es cierto? Pero sí tienen el material genético envuelto dentro de una membrana nuclear. Y en realidad este es un poco como el reino basura. Se le dice así porque básicamente aquí termina todo lo que no es hongo, animal o planta, ¿ya? Y por esa misma razón, entonces, dentro del reino protista hay organismos que son autótrofos, como algunas alguitas o algunas especies que viven, ¿no es cierto?, que viven en el mar, que son parte del zooplancton y del fitoplancton, ¿ya? Pero hay un montón de protistas que son heterótrofos y que incluso llegan a ser parásitos. Entonces yo les he puesto aquí esta foto de Ameba proteus, que es uno de los parásitos más comunes que existen, ¿no es cierto?, en el ser humano. También hay parásitos súper importantes para los humanos en particular, que son justamente los tripanosomas. Hay algunas especies de tripanosoma. Esta de aquí es Trypanosoma brucei. ¿Alguien sabe qué enfermedad causa el tripanosoma? ¿Con qué enfermedad está relacionada el tripanosoma? Es una enfermedad que es casi que endémica aquí, que es bien difícil de erradicar y que se estudia mucho en la PUCE, por si acaso, si es que algún rato les sacan de observación y les llevan al campus en Nayón. Sí saben que hay un campus en Nayón, ¿no es cierto? No. En Nayón en Nayón potencialmente se va a hacer un campus grande. Esto me dicen a mí desde que yo estudiaba, o sea, desde el Pleistoceno. En Nayón la PUCE va a ser un nuevo campus, ¿ya? Y en ese nuevo campus solamente hay un edificio, que es el edificio del CICEAL, del Centro de Estudio de Enfermedades Infecciosas y de la Salud, ¿ya? De hecho, ahora su subdecana Ruth Jimbo y sus colegas colaboradores son parte del CICEAL, ¿ya? En este centro, que es un centro bien grande que se construyó gracias a un fondo que se obtuvo de la Organización Panamericana de la Salud. Se estudia un montón de enfermedades tropicales. Una de las enfermedades tropicales que ellos estudian con más intensidad es justamente la malaria, ¿ya? Y la malaria es una enfermedad producida por este parásito que ustedes tienen aquí. Y en este centro se encargan de estudiar no solamente malaria, pero algunas enfermedades como el Chagas, a nivel biológico, ¿ya? Poco a poco se han ido incorporando los colegas de medicina para justamente expandir un poco los estudios y ya no tratarlos solamente desde el punto de vista de la biología del parásito, del vector, pero también empezar a trabajar, ¿no es cierto?, en un enfoque multidisciplinario ya integrándolo con la salud humana. Entonces, déjenme ver cómo nos organizamos. Tal vez sería chévere que algún rato se vayan a conocer, si no a través mío, pero puede ser después con alguno de sus otros profes que conozcan el CICEAL y lo que se hace ahí, ¿ya? Otro de los reinos de eucariotes es el reino fungi, y esto es un poquito lo que les explicaba hace un ratito, ¿no es cierto? Estos seres que pertenecen al reino fungi son seres que carecen de raíces, de tallos, de hojas, son saprófitos o son parásitos, ¿ya? Y por lo general nosotros tenemos tendencia a ver el cuerpo maduro que está formado, ¿no es cierto?, por hifas, pero estas hifas para reproducirse, ¿no es cierto?, lo que hacen es producir esporas, que son esto que tienen ustedes acá abajo, ¿no es cierto? Están estos hilitos y están pegadas ahí las esporas, ¿ya? Estas esporas son el medio de reproducción y son estructuras que les permiten a los hongos permanecer vivos en ciertos lugares durante muchísimo tiempo. Y de hecho, justo en la escuela de biología hay un colega, eh, Javier Carvajal. Él estudia las levaduras, ¿ya? Y de hecho, él descubrió en
unos restos arqueológicos de unas vasijas, de unas levaduras, ¿no es cierto? Descubrieron las esporas, pero esas esporas todavía estaban funcionales, entonces él utilizó esas esporas para justamente obtener las levaduras, es como que les despertaron, ¿ya? Y a partir de esas levaduras elaboraron una cerveza, ¿ya? De hecho, hay una cerveza que se produce justamente en el laboratorio de Javier Carvajal, que es la cerveza 1576, si no me acuerdo mal el año. Es justamente una cerveza obtenida a partir de levaduras ancestrales con la receta justamente eh, de los primeros frailes que llegaron, ¿no es cierto?, acá a Ecuador. Es una cerveza artesanal que es bien rica. O sea, si tienen algún rato el chance de probar, es una de las pocas cosas aplicadas que se trabajan, ¿no es cierto?, a nivel de la escuela de biología, ¿ya? De hecho, hay algunos tipos distintos, ¿no es cierto?, de hongos que nosotros hemos llegado a aprovechar. Hay hongos comestibles, depende de lo que les guste a ustedes, hay hongos alucinógenos, tenemos, ¿no es cierto?, las levaduras que ayudan a producir cerveza, ayudan a producir pan. Son los organismos que están detrás de procesos de fermentación de muchísimos alimentos, ¿no es cierto?, o distintos productos que nosotros utilizamos diariamente, ¿ya? Dentro de los eucariotas tenemos el reino animalia, que es donde estamos nosotros, ¿no es cierto? Los animales somos multicelulares, no tenemos pared celular rodeando nuestras células y tenemos, ¿no es cierto?, un nivel de organización celular ya mucho, mucho más elaborado, ¿no es cierto?, que los hongos o que los protistas, ¿ya? Tenemos nuestras células organizadas en tejidos, los tejidos van a formar órganos, los órganos forman sistemas, ¿no es cierto? Y así se forma el organismo, ¿ya? Y de hecho nosotros somos heterótrofos y tenemos la capacidad de ocupar distintos ambientes, ¿no es cierto?, en la Tierra. Yo les he puesto aquí algunos ejemplos. Tenemos organismos acuáticos de agua dulce, organismos acuáticos de agua salada, ¿no es cierto? Tenemos organismos como los anfibios que tienen ambientes distintos dependiendo de su fase de desarrollo. Tenemos los reptiles que, a diferencia de los anfibios, su reproducción ya ocurre de manera independiente al agua, ¿no es cierto? Los reptiles, en este caso, por ejemplo, los caimanes, salen del agua para poner los huevitos en las orillas ahí del río Cuyabén o del Aguarico, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, las aves y algunos mamíferos como los murciélagos que han desarrollado adaptaciones para ocupar, ¿no es cierto?, el ambiente aéreo. Y tenemos, ¿no es cierto?, los primates que, por ejemplo, logran vivir, ¿no es cierto?, en ambientes, en las copas de los árboles, no pueden volar, básicamente su locomoción está dada por justamente esta coordinación ojo-mano que les permite lanzarse, ¿no es cierto?, y no matarse, poderse agarrar de la rama que está en el siguiente árbol. Y dentro de este grupo estamos nosotros, que básicamente estamos en todo lado. La característica principal del reino animalia es que su reproducción es una reproducción de tipo sexual. Y aquí hay una cosa súper importante que nos caracteriza, y es que no hay una alternancia de generaciones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguien ha oído hablar del término haploide? ¿Saben qué quiere decir haploide? Ágata, ¿qué es haploide? Haploide es el número de cromosomas que tienen las células que son de línea germinativa. Eso, entonces tiene 23 cromosomas. Ya, no, ahí en este caso justamente la diferencia entre haploide y diploide está el hecho de que sí tenemos organismos cuya vida, ¿no es cierto?, la mayor parte de su vida está compuesta por células haploides. Ese es el caso, por ejemplo, de los musgos. Ya, todos ustedes han hecho el nacimiento alguna vez. No sé si ustedes hicieron el nacimiento alguna vez con musgos frescos, o si han ido, por ejemplo,
o se han bajado del carro camino a las termas de Popayacta, ¿no es cierto? Donde hay esos como pantanos donde uno puede saltar encima de una cosa que parece un pastito finito, 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 finito. Ya, ese pastito finito está formado por estos organismos de aquí, que son los musgos, ¿ya? En los musgos, lo que uno ve como hojitas verdes es una generación haploide. La planta en sí es haploide y para reproducirse genera estas cápsulas que están aquí. Y en estas cápsulas, dentro de estas cápsulas, hay unas esporas que son diploides, ¿ya? Entonces, en este caso, no son solamente las células germinativas las que son haploides, sino que son todas las células de la planta, ¿ya? Entonces, en este caso, en el caso de las plantas, sí hay una alternancia de generaciones. Solo que, por ejemplo, en los musgos, la generación predominante es la haploide. En las plantas superiores, como las plantas con flor, los helechos, los pinos, la generación dominante es la diploide, ¿ya? Entonces, en las plantitas superiores, el polen y los óvulos que están contenidos en los conos o en las esporas de los helechos o en las flores, el polen constituye la generación haploide, ¿ya? Tiene la mitad del material genético. Lo que vemos, lo verde, así, las hojitas que nos comemos, el tallo, el tronco, es diploide, ¿ya? Entonces, en los seres humanos o en los animales en general, no hay una verdadera alternancia de generaciones porque nosotros solamente tenemos células haploides cuando justamente estamos hablando, como dijo Agatha, de las células germinales, ¿ya? Los óvulos y los espermatozoides producidos por la meiosis son haploides, pero no es una generación en sí. No puede, esas son, por ejemplo, estructuras que no pueden vivir o sobrevivir mucho tiempo sin la generación diploide, que somos nosotros, o sea, el individuo, ¿no es cierto? Eh, nuestras células en general que conforman el organismo, todas son diploides. Tenemos 46 cromosomas, ¿no es cierto? Eh, no sé si me están oyendo porque dice que mi conexión es mala. Espérenme un ratito. Ya, ahí sí me oyen. Ya, bueno, entonces en los seres humanos, ¿no es cierto? Todo nuestro organismo está conformado por células diploides, por células que tienen 23 pares de cromosomas, o sea, tenemos 46 cromosomas, pero básicamente tenemos pares de cromosomas iguales, ¿ya? Solamente las células germinales en los óvulos y en los testículos, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de sufrir meiosis y a partir del proceso de meiosis obtener, ¿no es cierto?, los óvulos y los espermatozoides que son haploides, tienen solamente 23 cromosomas y mediante la fecundación el cigoto recupera, ¿no es cierto?, el juego doble de cromosomas, ¿ya? Pero tanto los espermatozoides como los óvulos no pueden vivir independientemente de la generación diploide. Dependen de nosotros, ¿no es cierto? Solamente los espermatozoides tienen un tiempo de vida súper cortito que puede sobrevivir, ¿no es cierto?, en el tracto reproductor femenino, pero no es lo suficiente como para ser considerado una alternancia de generaciones, ¿ya? Y otra cosa que nos caracteriza a todos los miembros del reino animal, es una característica de la que hablamos en la clase pasada, es el desarrollo embriónico, ¿ya? El desarrollo embriónico en sus fases iniciales es súper conservado entre todos los organismos que pertenecen al reino animal, pero poco a poco, ¿no es cierto? Debido a diferencias genéticas, el desarrollo embriónico va manifestándose en la generación de estructuras que son propias ya a cada uno de los distintos grupos, ¿no es cierto?, que son miembros de este reino. Las plantitas tienen esta alternancia de generaciones, ¿no es cierto? Se caracterizan la gran mayoría de ellas por ser autótrofas. Ya hay algunas pocas plantas que son
son parásitas. Les diría un ejemplo, pero seguro a esa nunca la han visto. Y entonces, como la gran mayoría son autótrofas, tienen pigmentos fotosintéticos para justamente poder hacer fotosíntesis, ¿ya? Cuando las plantas son parásitas, generalmente es porque no tienen raíces propiamente dicho, sino que tienen unas estructuras que se llaman austorios que se meten en la planta hospedera, así como cuando ustedes les ponen una vía, ¿no es cierto?, en las venas. Los austorios funcionan de la misma manera, son como vías que se meten en el tejido vascular de la planta hospedera y chupan directamente los nutrientes cuando la planta parásita no tiene raíces, por ejemplo. ¿Ya? Y dentro de esto tenemos, ¿no es cierto?, distintos grupos que se caracterizan justamente por cuál es la generación predominante, si la haploide o la diploide, y dependiendo de eso, entonces vamos a tener distintos modos de reproducción. Por eso es que tenemos, ¿no es cierto?, distintos tipos de plantas. Tradicionalmente ustedes les hablaban de plantas con flor y plantas sin flor, pero las plantas son un poquito más complejas que eso, ¿no? Entonces tenemos los musgos, las hepáticas y las talosas que se caracterizan por tener una generación haploide predominante y se reproducen por esporas, y luego y no tienen un tejido vascular propiamente dicho, que vendría a ser el equivalente, ¿no es cierto?, a nuestro sistema sanguíneo, a nuestro sistema circulatorio. Y luego tenemos las plantas superiores o plantas vasculares, en donde hay, ¿no es cierto?, todo un sistema de conducción de agua y nutrientes. Y entonces dentro de las plantas vasculares, los diferentes grupos que existen están separados por los modos de reproducción que tienen. Entonces, los helechos y sus plantas afines son plantas que todavía se reproducen por esporas, como los musgos. De ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que antes se llamaban las coníferas, pero ese es un grupo bien complejo. Y dentro de las coníferas hay grupos que comparten algunas características ya con las plantas con flor propiamente dichas. Las coníferas se reproducen por estos conos que son, como quien dice, los ancestros de las estructuras florales, y luego ya las plantas con flor, ¿no es cierto?, tienen flores, pero cada una tiene su distinta especialización. Entonces, ahorita son las 10:49. Tomémonos unos 10 minutos de descanso y a las 11 les enseño el video y en base a eso hacemos el laboratorio del día de hoy, ¿ya? Entonces, descansemos un ratito. Nos vemos a las 11 en punto, pero les habilito la otra sesión, ¿ya?